todos, buenos días. Seguimos lo que es la unidad de aprendizaje de paquetes estadísticos. El día de hoy lo que veremos es estadística descriptiva, presentaciones tabulares y gráficas. A continuación trabajaremos con lo que es un mapa mental del capítulo número 2 que tenemos. Como anteriormente vimos, los datos, las diversas variables que se presentan en un estudio estadístico pueden ser cuantitativas, cualitativas, de series de tiempo, pero en lo que se establece dentro de este capítulo es utilizar los datos tanto cualitativos como cuantitativos principalmente. Entonces, primero vamos a lo que es el resumen de datos cualitativos, que es el que comprende una distribución de frecuencia. Una distribución de frecuencia es un resumen tabular de datos y se deriva principalmente en dos, como la relativa, la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual. La relativa es igual a los elementos que pertenecen a la muestra, es decir, esta se la determina a través de diversas características de un producto, como por ejemplo las bebidas. Como un ejemplo tenemos lo que son bebidas gaseosas, Coca-Cola, Pepsi, Fanta. En un estudio de 100 personas se determinó a cuántas le gustaban. Entonces tenemos que a la Coca-Cola 50 personas les gustan, entonces se divide 50, el número total de esa característica, dividida por el número total de la muestra. Esa es la frecuencia relativa, mientras que la porcentual se la multiplica, la frecuencia relativa se es multiplicada por 100. Seguimos con lo que es los datos cualitativos. Se representan mediante gráficas de pastel o gráficas de barras. Las gráficas de barras permite lo que es graficar en sí una frecuencia relativa, una frecuencia porcentual. Estas deben estar dadas por clases y deben estar separadas por barras para tener unas mejores características a dicho estudio. Mientras que las gráficas de papel solo se aplica a una frecuencia relativa o a lo que es una frecuencia porcentual. Seguimos con lo que es ahora lo que es el resumen de datos cuantitativos. Tenemos que comprende también lo que es una distribución de frecuencia, pero esta es aplicada a número de clase, ancho de clase, límite de clase y punto medio de clase. También está en función a lo que es la frecuencia porcentual y relativa, que viene a ser las mismas características que la frecuencia que la de los cualitativos, solo que basada en lo que son los datos cuantitativos. Implican una gráfica de puntos. Aquí se utilizaron que son gráficas de puntos, y las cuales estas comparan datos de varias variables. Por lo general son dos variables que se dan en una gráfica, en un eje X y un eje Y las cuales por lo general tienen una relación, ya sea que los datos del eje X, a medida que aumente, la gráfica Y va a disminuir, o viceversa. Los datos cuantitativos también aplican lo que son histogramas, que provee una información referente a una distribución. Permite ver un rango de clase en el cual el estudio estadístico se está dando o se está aplicando, además de la muestra que se la puede obtener a través de dicho estudio. Además, los datos cuantitativos complementan lo que es una distribución de frecuencia acumulada, la cual usa lo que es cantidad, amplitud y límites. Está clasificada también, como las demás frecuencias, en relativa y porcentual, pero en este punto se usa lo que son gráficas de ojiva. Simplemente se usan lo que son gráficas de ojiva. Como tercer punto tenemos lo que es el análisis exploratorio de datos, el diagrama de tallo y hojas, el cual comprende una muestra que se da en orden jerárquico, y además la muestra forma un conjunto de datos. Por lo general el diagrama de tallo y hoja implica que una serie de un conjunto de datos, un conjunto de números, los del lado izquierdo
se establezcan en un renglón, separados por una línea, mientras que en el lado derecho se va poniendo el número que termina, el número final de dicho número. Es decir, si tenemos un conjunto de 69, 79, 89, en el lado izquierdo irá el 6, 7, 8, mientras que en el lado derecho iría el número final, que sería 9, 9, 9, 9. Por lo general ese es el diagrama de tallo y hoja, que más adelante se establecerá un ejemplo para una mejor comprensión. Además, el diagrama de tallo y hoja facilita lo que es la información que es obtenida en el estudio estadístico, además de que se puede construir a mano y es algo relativamente más factible para cualquier estudio, sin necesidad de tener una cantidad de datos. Es parecido a lo que es un histograma. Más adelante les enseñaré dicha relación. Finalmente tenemos lo que es el diagrama de dispersión y las tabulaciones cruzadas. Las tabulaciones cruzadas permiten tabular datos de dos variables y relacionarlas. Además, las tabulaciones cruzadas aplican la paradoja de Simpson, que por lo general esto se aplica cuando en un estudio estadístico dentro de las variables se agrega lo que es datos, un conjunto de datos que no se pueden determinar, pero por lo general se van aplicando a dicho estudio. El diagrama de dispersión es una representación gráfica entre dos variables cuantitativas. Complementa lo que es la línea de tendencia y da una aproximación a la relación. Puede ser una relación estrechamente positiva, una relación negativa o una relación neutral, que como dije anteriormente, está a medida que un eje aumenta, el otro disminuye, o puede darse el caso que ambas variables se mantengan constantes y no haya ningún tipo de variación, o la variación puede ser mínima en todo caso. Esto es lo que respecta a lo que tiene que ver con la teoría de la estadística descriptiva. A continuación vamos a darles una serie de ejercicios para complementar lo que es la teoría. El día de hoy traemos 4 ejercicios del capítulo de estadística descriptiva, en el cual vamos a usar gráficas o tabulaciones para tener una mejor comprensión. Entonces tenemos en el ejercicio 1, un cuestionario proporciona como respuesta 58 sí, 42 no y 20 ninguna opción. Nos pide en la construcción de una gráfica de pastel cuántos grados le corresponderán del pastel a la respuesta sí, cuántos grados le corresponderán del pastel a la respuesta no. Construye una gráfica de pastel y construye una gráfica de barra. Entonces, para proceder a la construcción de una gráfica de pastel, se procede a tabular los datos. Entonces tenemos que decir 58, no 42 y ninguna opción, ninguna opinión. Obtuvo 20. Lo que hacemos es seleccionar los datos, irnos a insertar lo que son gráficas de pastel y seleccionamos la opción. Entonces aquí tenemos la gráfica, sin embargo no tenemos lo que es el porcentaje del estudio. Sin embargo, para poder visualizar dichos datos, hacemos clic derecho y agregar etiquetas. Ahora, aquí vemos que se introducen lo que son los valores de respuesta, las respuestas que se dieron, 58, 42 y 20. Pero para poder tener exactamente un porcentaje, vamos a formato de etiqueta de datos, seleccionamos porcentaje y tenemos el porcentaje de dicho cuestionario. Ahora bien, podemos usar cualquier tipo de formato. Entonces tenemos que 48% dijo que sí,
35% dijo que no y 17% dijo ninguna opción. Lo que nos pide aquí en lo que es la pregunta, que digamos que cuánto en grados le corresponde al pastel la respuesta. Sí, lo que simplemente hacemos es, como esto es una rueda por lo general un círculo, tiene 360 grados, lo que queremos saber es cuánto de los 360 grados pertenece a la respuesta del sí. Lo que hacemos es igual, tenemos los 360 grados, 160 grados multiplicado por los 48 que dieron la respuesta y dividido para lo que es la respuesta total o la suma total de esto, que es 120 entonces tenemos que para la respuesta del sí tendrá 144 grados la respuesta del sí. Asimismo, para lo que es la respuesta del no, se hará el mismo procedimiento, igual los 360 grados que pertenece a lo que es la circunferencia de un círculo, multiplicado por la respuesta del no, dividida para el número total, que es 120, tenemos que le corresponde 126 grados a la respuesta del no. Entonces ya dimos la respuesta, 144 grados al sí y 126 grados a lo que es el no. El restante le queda la respuesta de ninguna opinión. El C construye una gráfica de pastel, ya tenemos la gráfica de pastel. Y finalmente nos dice que construyamos una gráfica de barras. Entonces lo único que hacemos es crear, damos lo que es columna, entonces ponemos aceptar y ya tenemos el gráfico de barras, que también permite visualizar de mejor manera dicho cuestionario, en el cual como respuesta sí dieron 58 personas, como respuesta no 42 y ninguna opinión 20. Por lo general esto es lo que se aplica en un gráfico de barras y permite visualizar resultados de manera conveniente. Nos vamos a lo que es el ejercicio número 2. Tenemos que los 5 apellidos más comunes en Estados Unidos en orden alfabético son Brown, Davis, Johnson, Jones, Smith y Williams. Esto fue sacado o fue auditado de lo que es The World Almanac del año 2006. Suponga que en una muestra de 50 personas con uno de estos apellidos se obtienen los siguientes datos. Entonces tenemos los datos aquí, las 50 muestras y los 50 apellidos que por lo general se repiten. Entonces dice, resumiendo estos datos, construyamos una distribución de frecuencia relativa y porcentual, una gráfica de barras, una gráfica de pastel, y de acuerdo con estos datos cuáles son los 3 apellidos más comunes. Lo que hacemos primeramente es clasificar los 5 apellidos. Tenemos lo que es Brown, tenemos a William, tenemos a Smith, tenemos a Johnson y tenemos a Davis. Entonces lo que hacemos es ir contando cada uno de estos datos para obtener información clasificada de ellos. 4, tenemos 15, 20, 30, 40, 50, los pendejos. Vamos al ejercicio número 2 entonces.
Para sacar lo que es la frecuencia relativa del estudio, lo que tenemos que realizar es el número total dividido para el número de muestras. Entonces tenemos que es igual, entre paréntesis, 7 dividido por el número total de la muestra, que es 50. Tenemos que la frecuencia relativa será 0,14. Asimismo, se irá realizando la fórmula para los siguientes apellidos, que por lo general lo único que se utiliza es el dato total, el dato de la muestra, dividirla para el número total del estudio, y así vamos obteniendo la información respecto al estudio. Así continuamos. Seleccionamos. Vamos ya. Finalmente tenemos aquí los datos de la frecuencia relativa. Ahora vamos con lo que es la frecuencia porcentual. Esta frecuencia se la aplica utilizando la misma frecuencia relativa pero multiplicándola por 100. Entonces tenemos que es igual a la frecuencia relativa multiplicada por el 100%. Tenemos estos datos. Entonces, para poder averiguar que dicha estudio o dichas frecuencias están adecuadas, lo que hacemos es hacer una suma total de cada columna. En la frecuencia relativa deberá darnos un total de 1000, de 1. Y en la frecuencia porcentual nos tendrá que dar una sumatoria de 100. Con esto podemos dar o confirmar que la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual han sido dadas como resultado de manera correcta. Ahora nos pide realizar lo que es una gráfica de barras y una gráfica de pastel. Entonces, lo que hacemos es tomar los datos de los apellidos, irnos a la gráfica de pastel, hacemos los pasos anteriormente mencionados. Entonces, lo que hacemos es dar formato de etiqueta, porcentaje, y listo. Tenemos aquí el porcentaje para cada uno de los apellidos dado en dicha muestra de estudio. Finalmente, nos dice también que debemos realizar lo que es la gráfica de barra, que simplemente se cambiará el gráfico. Entonces, esta es la gráfica de barra, apellidos comunes. Restablecemos la gráfica a una gráfica de pastel. Entonces ponemos el valor de porcentaje y listo. Tenemos los apellidos más comunes, y finalmente para la respuesta de cuáles son los 3 apellidos más comunes nos vamos nomás a guiar por la gráfica. Entonces tenemos lo que es el gráfico, y vemos que el 24, 20 y 16% son los apellidos que por lo general son los más comunes dentro del estudio. Entonces ponemos formato de etiqueta, valor, porcentaje sacamos, y aquí obtenemos entonces que los apellidos más comunes son Smith,
a la cabeza, sigue Johnson y finalmente tenemos a Williams. Son los tres apellidos más comunes dentro de lo que es Estados Unidos. Seguimos con lo que es el ejercicio número 3. Aplicaremos lo que es otro de los temas vistos, lo que es un diagrama de tallo y hojas. Tenemos: un psicólogo elabora una nueva prueba de inteligencia para adultos, aplica la prueba a 20 individuos y obtiene los siguientes datos. Estos son los datos obtenidos por el psicólogo en dicha prueba. Construye un diagrama de tallo y hojas. Como mencioné anteriormente, para hacer un diagrama de tallo y hojas, en la parte izquierda se escriben los números, los primeros números de las cantidades que nosotros tenemos. Entonces vamos en orden, lo que es en orden de menor a mayor. Entonces tenemos 9, tenemos el número 10, tenemos lo que es el número 11, 12, 13, 14, lo que es el número 15. Entonces, estos son los números que anteceden a cada cantidad de aquí. Lo siguiente es poner al lado derecho, escribir los números que van al final o van acompañando al primer número. Entonces vamos viendo con el número 8 y el número 9. Esos son los números que anteceden con 9. Seguimos con lo que es el número 10. Tenemos al número 2, al número 4, al número 6. Y si hay dos valores repetidos, no hay ningún problema, también se pone o se trabaja con dicho número. Nos vamos con el número 11, tenemos al 4, tenemos al número 5, tenemos al número 7, tenemos al número 8, tenemos nuevamente al número 8, tenemos finalmente al número 9. Entonces, continuando con el número 12, tenemos al número 2, al número 4, tenemos a lo que es el número 5. Estos son los números que van con el 12. Tenemos el 13 que va con 1, el 13 va con 2 y lo que es el número 1 y 2. Nos vamos con el número 14, tenemos al número 4, solo tenemos a lo que es el número 4 y finalmente el 5 tenemos el 1. Tenemos solamente al número 1. Ahora sí, procedemos al conteo. 2, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19. Faltó lo que es un número. Revisemos nuevamente. 8 y 9. Tenemos al número 10 con 2, 4, 6 y 6. Vamos seleccionándolo para no tener ningún error. Nos vamos con el número 10. Tenemos aquí el color verde. Vamos a tener verde, verde, verde. Nos vamos con el número 11. Teníamos al 114. Teníamos a lo que es el número 115. Tenemos al número 117. Tenemos al número 118, repetido 2 veces. Y tenemos al número 119. Seguimos con el número 100, o el número 12, tenemos al 122. Tenemos al 124, tenemos al 125 y el número que nos faltaba es el número 127. Tenemos al 27, seguimos. El número 13 tenemos al 31 y al 32 y al número 4 solo tenemos, el 14 tenemos solo 1
y al número 151 tenemos solo un número. Entonces aquí está construido lo que es el gráfico o lo que es el diagrama de tallo y hoja, que en la parte izquierda van los números principales, los números primeros, y en la parte derecha van los números consiguientes. La parte izquierda es el tallo mismo, mientras que la parte derecha viene a dar lo que es las hojas de dicho estudio. Por eso se lo llama diagrama de tallo y hoja. Finalmente tenemos lo que es el ejercicio número 4. Las siguientes 20 observaciones corresponden a 20 variables cuantitativas X y Y. Tenemos aquí dichas observaciones. Elabora un diagrama de dispersión y cuál es la relación si hay alguna. Simplemente lo que hacemos es seleccionar los 20 datos, nos vamos a insertar, diagrama de dispersión, tenemos lo que es aquí ya hecho lo que es el diagrama de dispersión. Estas son observaciones. Entonces vemos aquí el diagrama de dispersión con cada uno de los puntos en condiciones al estudio realizado anteriormente. Ya hicimos el diagrama de dispersión y lo que finalmente nos pide es una relación entre X y Y. Por lo que podemos ver en la gráfica existe una relación, pues a medida que X va aumentando o va en aumento, Y va disminuyendo. Así tenemos con menos X menos 40, tenemos Y 50. Pero si vemos cuando X aumenta y va a 30, Y va a tener menos 20. Es decir, hay una relación en la cual la variable X, a medida que aumenta, la variable disminuirá lo que es la variable Y. Estos son los ejercicios aplicados para lo que es el capítulo número 2 de estadística descriptiva, prestaciones tabulares y gráficas. Finalmente, como resumen referente al capítulo 2 de estadística descriptiva en presentaciones tabulares y gráficas, podemos decir que la estadística descriptiva permite visualizar de mejor manera los datos obtenidos dentro de un estudio estadístico, estos ya sean cualitativos o cuantitativos, y de diversas proporciones que van desde la edad que tiene una persona, la altura de una persona, el peso de una persona o la cantidad de personas que nacieron dentro de un año establecido. Se utilizan variables tanto cualitativas como cuantitativas. En los ejercicios antes propuestos se usaron lo que fue variables cuantitativas. Entonces, para poder representar de mejor manera estos, se utilizan gráficas de pastel, gráfica de barras, lo que es diagrama de tallo y hojas o un diagrama de dispersión. Dentro de este capítulo permiten visualizar aquellos datos distribuidos de mejor manera, e incluso también se toma en cuenta aquí lo que son histogramas para obtener un rango de diferencia entre un dato y otro. Así se especifica un estudio estadístico con razonamiento mucho más, un poco más sencillo, para poder tener una mejor interpretación y análisis de estos. Como vimos, un gráfico de barras o un gráfico de pastel se utilizan mecanismos o programas básicos dentro de lo que es hoy en día el mundo de la computación. Se usa Excel en este caso, mientras que un diagrama de tallo y hojas se lo puede hacer de manera manual o también se lo puede realizar mediante programas. Y lo que es un diagrama de dispersión también se utilizan programas, entre estos Excel, para obtener un mejor resultado. Es decir, aplicando estas tabulaciones y gráficas permitirán tener un mejor estudio realizado en la investigación por parte de la persona o del grupo de personas que esté realizando el estudio. Bueno, esto fue el capítulo número 2. Ya a medida que vayamos avanzando iremos comprendiendo de mejor manera
lo que es la estadística aplicada a la sociedad hoy en día y al entorno o a cualquier área de aplicación. Como anteriormente dijimos, una de estas puede ser finanzas, economía, producción, área de seguridad industrial, área de contadurías, entre otras. Nos vemos en una próxima oportunidad y muchas gracias. Buen día, amigos.